rey Carlos III no estaba dispuesto a gastar un solo centavo en pagar la justicia de los indígenas. Exactamente lo mismo que pasa hoy día, que el Estado boliviano no quiere pagar ni la educación ni la salud de esa gente que la considera de segunda o de tercera categoría, a quien no hay que darles justicia y que ellos resuelvan sus problemas con sus propias normas. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Un episodio más de Los Políticamente Incorrectos, un espacio que está dedicado absolutamente al pensamiento crítico. En esta ocasión, sin más preámbulo, quiero irme directamente al tema, quiero presentarles el tema que tenemos listo para el día de hoy, que es la reforma judicial en Bolivia. La reforma judicial, ¿por qué llega a ser importante? Eso es justamente lo que queremos hablar con ustedes, que ustedes, incluso las personas que no están tan adentradas en la materia de derecho, puedan también acompañarnos, que lo vamos a hacer lo más digerible para todo el público, para que así todos llevemos la vital importancia de que es tocar estos temas. En esta ocasión quiero presentar al doctor Gustavo Blacud Alcalá. Gustavo Blacud Alcalá es abogado con más de 35 años de experiencia. Su formación académica es licenciado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales por la Universidad Tomás Frías de Potosí, máster en Derecho comparado por la Universidad Complutense de Madrid, doctorando en Derechos Humanos, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. Y también cuenta con un diplomado en Educación Superior por la Universidad de los Andes. En cuanto a la experiencia laboral, trabajó como abogado en gerencia de asuntos jurídicos del Banco Central de Bolivia, fue jefe de Departamento de los Asuntos Jurídicos Operativos del Banco Central de Bolivia, director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, catedrático también de la Universidad Católica, director del Banco Central de Bolivia, vicepresidente del Banco Central también y asesor legal de ProV. Quiero darte la bienvenida, doctor Gustavo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Adrián. Estoy a tus órdenes. Quiero empezar por una pregunta para las personas que nos están viendo, que podamos empezar a conceptualizar sobre qué es la reforma. ¿Qué es reforma? ¿Qué es justicia? ¿Qué es reforma judicial? ¿Y por qué esto le tiene que importar a la persona que nos está viendo? Bueno, la reforma judicial es la transformación de las normas, procedimientos, instituciones, derechos y garantías establecidas en un momento determinado, en una sociedad determinada. Cuando estas leyes no responden a una realidad social, independientemente del tipo de sociedad que sea, entonces surge la necesidad de un cambio, de una transformación en estas leyes. Ahora, esto está íntimamente ligado a una visión ideológica, a una visión política, porque toda estructura, todo el sistema judicial generalmente responde a una visión de una determinada mayoría política que gobierna en una determinada sociedad. Entonces, cuando esas mayorías políticas empiezan a resquebrajarse, justamente uno de los primeros problemas que empieza a mostrarse, empieza a reflejar es justamente el no acatamiento de sus propias normas, ¿no? Cuando determinada sociedad, sus élites, no empiezan a acatar lo que ellos mismos se habían aprobado, las normas que se habían dado, entonces empieza esa digamos, necesidad en la sociedad, surge en la sociedad una disconformidad con las leyes que están vigentes o con la forma en la que se está cumpliendo esas leyes, ¿no? Entonces es lo que está pasando, por ejemplo, en nuestro país. Tenemos un sistema judicial que cada día nos sorprende porque los jueces, fiscales, magistrados, etcétera, en vez de acatar lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes penales, civiles, etcétera, hacen todo lo contrario. Todos los días podemos ver nosotros en la prensa nacional una serie de escándalos
referidos a temas de corrupción, temas de falta de independencia del Poder Judicial, falta de presupuesto, cárceles totalmente abarrotadas de gente inocente, gente que está saliendo a la calle, personas con delitos comprobados, ¿no? Nos enteramos de que los jueces, por etcétera razón, los han liberado, etcétera. Entonces empieza a haber una disconformidad en la sociedad con esa forma en la que se está llevando a la realidad lo que es la justicia. ¿Y qué es la justicia? Todos, es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque los seres humanos, esencialmente, como dice un dicho, no solo de pan vive el hombre, sino también de el establecimiento de determinados valores, ¿no? La gente se alinea en determinados valores. Todos buscamos justicia y todos podemos saber más o menos lo que es la justicia. No necesitamos un concepto escrito fijo de lo que es la justicia, pero todos, a partir de esa valoración que tenemos respecto a lo que es bueno y lo que es malo, empezamos a valorar ciertos temas que se dan en la sociedad, un aborto, una guerra o un robo o el despojo de un bien, etcétera, no solo afecta al que sufre ese hecho, sino también a toda la sociedad. Entonces, lo que busca la sociedad es justicia, en principio para esas personas, pero también para sí mismo, porque una sociedad tiene que vivir en paz y la única forma de vivir en paz es de que al interior de la sociedad exista cierto grado de justicia. ¿Cuántos años viene escribiendo, haciendo una tesis referente a la reforma judicial? Bueno, con la pandemia creo que todos nos tuvimos que quedar en casa y teníamos el tiempo, digamos, de sobra. Y bueno, todos creo que estábamos atentos a lo que estaba pasando en la pandemia. Nuestro mejor refugio eran nuestros libros, ¿no? Entonces a leerlo, lo poco, lo mucho que cada uno tiene en su casa, a repasar muchos temas. Y yo la verdad es que tenía muchos temas pendientes ahí. Fui revisando y uno de los temas era este de la reforma de la justicia y empecé a leer muchos proyectos de reforma judicial. En nuestro país más o menos existen alrededor de unos ¿qué te puedo decir? Unas 20 propuestas de reforma de justicia y muchas personas que opinan sobre estos temas, ¿no? Entonces fui leyendo y fui descubriendo que muchas reformas que se plantearon hace siglos, no hace poco, sino hace siglos, eran exactamente lo mismo que se están planteando ahora. Entonces me sorprendió realmente que el tema, por ejemplo, de la independencia del Poder Judicial, el tema del presupuesto, el tema de la existencia de jueces de paz, de la existencia de fiscales, quienes tienen que nombrarlos, etcétera, es una discusión que viene de hace muchísimos años atrás. Entonces realmente me empezó a gustar y a empezar a leer todos esos temas, ¿no? Y entonces, a partir de eso, fui primero con unas pequeñas notas. Y bueno, las notas se van transformando en pequeños capítulos y bueno, y surgió así. Hice he escrito un libro que más bien aprovecho la oportunidad de pronto saldrá a la luz, así es que podré compartir con todos. ¿Qué se llama el libro? Bueno, estamos queriendo darle, la editorial me ha pedido que le demos un que se llama un título marketinero, me ha dicho. Así es que, porque es muy difícil. Reforma de la justicia parece que no, digamos, hay muchos libros con reforma de la justicia y entonces estamos buscando el título, pero yo creo que, espero que sea marketinero. Perfecto, ya va a salir a luz entonces. Esto lo traigo a colación porque, claro, quien no conoce a Gustavo podría preguntarse, bueno, pero ¿desde cuándo el abogado empezó a revisar? ¿O es que a raíz del momento que se empezó a hablar recién este año, por ejemplo, que fue
bastante fuerte entre febrero, en esos meses empezó a hablarse de la reforma judicial y uno podría pensar, bueno, a raíz de eso tal vez el doctor sale y escribe una obra, pero no, entonces es mucho antes, es ya desde tiempos de pandemia, estamos hablando de 2020. Sí, bueno, en realidad desde ese momento en que ya me propongo hacer el libro, porque antes yo había hecho un trabajo de, ¿qué te puedo decir? Algunos pequeños trabajos, e incluso un libro para, en esas épocas era Seamos, ¿no? Una institución sobre tema de tráfico de drogas, ¿no? Muy interesante. Entonces ya había una cierta inquietud de escribir algunos trabajos, ¿no? He escrito varios papers, etcétera, que han sido publicados a nivel nacional, también uno a nivel internacional, etcétera. Entonces, digamos, poco a poco ha ido surgiendo, intensificando más esa afición por escribir. Y ahora estoy escribiendo todas las semanas un artículo de prensa sobre temas jurídicos y políticos. Ahora, volviendo al tema de la Constitución, ya habiendo escuchado desde cuándo empieza la trayectoria, cuándo ya empieza a escribir sobre el asunto, eh, yo me ponía a leer sus propuestas y, y hay algo que yo quiero marcar. La Constitución Política del Estado del 2009 está constituida como una de las constituciones más completas y más avanzadas del mundo. Esa constitución incluso llega a abarcar primera, segunda, tercera y cuarta generación en cuestión de derechos humanos. O sea, estamos hablando de un paquete de derechos humanos completamente establecidos dentro de la constitución política del Estado. Sin embargo, usted asegura que la constitución ha retrocedido más de 200 años en conquistas y derechos. Parece paradójico porque estamos hablando de la constitución más avanzada del mundo, pero a la vez está usted asegurando que es una constitución que ha retrocedido en derechos 200 años. A un principio te decía que el tema judicial está íntimamente ligado a una ideología, ¿no? Entonces, quienes defienden esta ideología, pues defienden también sus leyes, su constitución, y dicen que es la constitución más avanzada, y yo diría que es más bien la más retrógrada que hemos tenido en la historia de nuestro país. Si vemos nuestras distintas reformas, son poco a poco se fue avanzando en la conquista de derechos, ¿no? Con la Constitución del 2009 ocurre todo lo contrario. En vez de avanzar, retrocedemos. El hecho de que se hayan, digamos, aprobado las 4 generaciones de derechos, ¿no? Las civiles, políticas, las económicas, culturales, las últimas, las colectivas, derechos colectivos, etcétera, no significa un avance, porque, a ver, temas concretos, porque a veces hablar en abstracto, un tema concreto. Tú sabes el tema de la irretroactividad de la ley, fue un gran avance en la humanidad, no solamente en Bolivia. La irretroactividad de la ley es un medio por el cual se limita al Estado para que no pueda en determinado momento escribir una ley que la pueda aplicar a hechos del pasado, ¿no? Es digamos, una garantía para todo ciudadano de que lo que está haciendo en la actualidad no está prohibido, sino que está permitido, o lo que está prohibido se pueda inhibir de poder hacerlo. Entonces, el Estado, el derecho le marca, bueno, estas son las leyes y tú tienes que regirte a estas leyes. Fíjate, aquí un ejemplo, ¿no? Y ha existido, ejemplos en la realidad existen. El año 2002 hubo una nota de cargo por un tema fiscal, ¿no? Se inicia, se hace la nota de cargo, a los que le siguen la nota de cargo agarran y dicen, no señores, esto ya está prescrito. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional en Bolivia? Dice, no señores, en el artículo tanto de la Constitución del 2009, las deudas al Estado no prescriben, ¿no? Sí.
Estamos retrotrayendo la ley del 2009 a un hecho jurídico que ya había prescrito el 2002. O sea, el 2012, cuando esas personas hicieron esos temas, no giraron la nota fiscal, etcétera, ya había prescrito. Pero se está retrotrayendo. Entonces, fíjate, la garantía que tú tengas hoy día, por ejemplo, el poder, por decirte, vamos a suponer que ahora el impuesto a tu vehículo es de 100 bolivianos, ¿no? Y tú pagas tus 100 bolivianos. El día de mañana se convierte en 300 y te dicen, no señor, a partir de ahora es 300 y usted pagó en esa época solo 100. Y como la ley es retroactiva, usted tiene que pagar nuevamente 200 bolivianos más. Eso es un avance, ¿no? Ese es un total retroceso. Lo mismo la imprescriptibilidad, ¿no? La imprescriptibilidad es otra garantía del ser humano para que determinadas conductas prescriban en un determinado tiempo. Es decir, no existe el derecho absoluto que vive en el tiempo de manera indeterminada. No, la ley te da plazos. Tú, por ejemplo, no puedes seguir un cobro de una deuda después de que ha transcurrido, no sé, 4, 5 años, ¿no? Tú deberías haber, durante esos 5 años, cobrado tu deuda. No lo hiciste, perdiste el derecho, prescribió tu derecho a cobrar, ¿no? Entonces, ese es otro tema que también está en la Constitución Política del Estado, otro retroceso. Finalmente, un tercero, para no aburrir a nuestra población, es el tema de la justicia indígena originaria campesina, ¿no? El tema de la justicia indígena originaria campesina fue aprobado en 1542. El rey Carlos V dijo que los indios se seguían nomás por su justicia, ¿no? Y todos los que tengan problemas con ellos, igual. ¿Por qué estaba haciendo eso, no? Solo que ahora le han dado una vuelta al discurso y ahora dicen que es la mejor justicia, que es una justicia ágil, que es una justicia pronta, que es una justicia que busca la paz y la armonía social. Pero esa es la realidad, pues habría que verla. ¿Cómo es posible entonces? Porque lo que estamos hablando es un gobierno que está ya instaurado desde el 2006 hasta la actual gestión. Entonces estos son quienes dicen que están viniendo a gobernar por y para los humildes, por y para los pobres, por y para los campesinos. Una mentira, yo diría, de que la justicia indígena es pronta, que busca la paz y la armonía social. A ver, ¿qué es la justicia indígena? Yo siempre he dicho, ¿alguien conoce la justicia indígena? Si alguien conoce, yo realmente me retiro y le doy toda mi, ¿no? O sea, no vuelvo a hablar más del tema. Si alguien conoce, nadie conoce la justicia indígena, nadie. ¿Por qué? Porque es una justicia que no tiene normas ni leyes escritas, ¿no? Está basada en los usos y costumbres. ¿Y qué son los usos y costumbres? Es como el chisme, ¿no? Que te pasan un dato y luego ese dato tú lo aumentas un poquito más o lo disminuyes. Claro. ¿Acaso en una sociedad, por muy pequeña que sea, no existen intereses? Existen, pues, ¿no? Entonces, fíjate, así sea pequeña la sociedad, cuando una persona no tiene la posibilidad, por ejemplo, de recusar al juez, ¿no? Porque eso no existe en la justicia indígena. Puede ser el tema que se esté tratando, un tema que sea incluso de interés del propio juzgador. Y como no se puede recusar, ¿qué clase de justicia es? Es una justicia totalmente parcializada. Pero fíjate, te quiero dar un ejemplo en este tema, porque dicen que es una justicia, ¿no?, que busca la paz y la armonía social. Investigadores como María Eugenia Choque, Gary Fernández, José Luis Exení, una persona muy conocida, Marcelo Basurto, etc., han hecho investigaciones de la justicia indígena en el propio territorio. Es decir, han estudiado casos que se dan en la justicia y lo han escrito en un libro. Es un libro bien grueso, bien interesante. Y ahí muestran varios relatos, muchos relatos de cómo se aplica la justicia indígena. Y mira, primero, está íntimamente ligada a la divinidad. ¿Qué significa eso? Que el delito
no solamente es de responsabilidad de quien comete el hecho delictivo, sino ellos creen que además de ofender a la víctima, ofende a la divinidad. Por tanto, el castigo tiene que ser para no solamente defender a la víctima, sino aplacar la furia divina. Y por eso la sanción en la justicia indígena no es individual, sino es colectiva. Es decir, se aplica al culpable y a su familia, y en algunos casos a toda la comunidad, ¿no? Ese es un detalle. Otro detalle. Es una justicia que tiene unas sanciones realmente totalmente desproporcionadas. Se aplican sanciones demasiado duras, por ejemplo, al chisme, a la brujería, ¿no? Y a otro tipo de delitos que aquí serían pues el adulterio. Además que el adulterio solo es de la mujer, no es del hombre. Una serie de situaciones realmente que son ridículas, ¿no? ¿Cuáles son las sanciones? Destierros, chicotazos, incluso la muerte, ¿no? Entonces, sanciones gravísimas. En cambio, en otro tipo de delitos, las sanciones son no solo ridículas, sino hasta peligrosas. Un dato que cuenta el señor Geri Chuquimia es de un padre que violaba a su hija. La comunidad lo agarra y hace el juicio. ¿Y cuál es la sanción? Lo destierran, ¿no? Y como la sanción es colectiva, entonces fíjate esa sanción, ese peligro que representa para esa pobre niña. Otro dato nos trae la señora María Eugenia Choque. Hay un esposo que le da una paliza de muerte a su esposa, que la tienen que intervenir, la llevan al hospital, le dan muchísimos días de incapacidad, de impedimento, ¿no? Lo máximo que hay en la ley boliviana en cuanto a impedimento. ¿Cuál es la sanción de este violento, digamos? El pago del certificado médico valorado en 50 bolivianos. Wow. Entonces, esa es la justicia que queremos, es la justicia, digamos, que busca la paz y la armonía social. Entonces, fíjate, por eso yo pienso que esta es la constitución política del Estado, es esta justicia la que nos ha traído, ¿no? Entonces, en vez de avanzar, hemos retrocedido siglos seguramente. Añadiendo a un punto, bueno, a los ejemplos que daba el doctor Gustavo, hubo un caso, se llega a dar la violación, pero ¿qué pasa? Aquí juega ya el tema del cacique, su autoridad, ¿no? En base a sus estatutos, como se dice. Entonces pasa que se produce el hecho de violación, pero no querían derivar a la justicia ordinaria. Y aquí hubo un conflicto de competencias. En el conflicto de competencias se llegó a decir, bueno, este caso realmente no le compete ya a la justicia ordinaria, sino que pasa al origen, la jurisdicción indígena. ¿Qué es lo que pasó en la jurisdicción indígena? Este caso de violación se le cambió el nombre, se le cambió por acoso. Y le dieron una sanción realmente ridícula, como también usted lo dice, y no amerita. O sea, realmente, ¿dónde debería estar un violador? Un asesino, un pedófilo. No sabemos dónde debería estar y pagando de igual forma. ¿Por qué ellos tienen que tener un privilegio, por así decirlo? Y esto estamos hablando incluso de ya no igualdad ante la ley, sino que ya estamos hablando de privilegios en cuestión de la ley, a quienes va a beneficiarle que puedan hacer hechos delictivos y van a pagar de una forma que llegan a pagar su culpa. ¿Usted qué piensa? ¿Esto debería reivindicarse? Por ejemplo, yo leía un artículo, un folleto que sacaban cuando se hizo la recolecta de firmas para reforma judicial vía referéndum. Entonces aquí planteaban de que se debería acomodar otra vez la justicia, la jurisdicción indígena, que se le debería dar un cierto realce, importancia y demás. ¿Usted comparte esa visión? Bueno, mire, yo soy totalmente contrario a la posición de los juristas independientes en cuanto a la revalorización de la justicia indígena. Ellos plantean la revalorización de la justicia indígena
Y bajo ese criterio de que es una justicia justa, una justicia gratuita, ¿no? Una justicia idealizada. Pero en la realidad es lo que acabas de poner el ejemplo y los ejemplos que nos ponen estos investigadores. Pero no podríamos llenar de ejemplos digamos, no justicia, sino hechos en algunos casos hasta salvajes, ¿no? Pero bueno, por eso yo más bien lo que planteo, yo soy partidario de la igualdad ante la ley, por tanto, todos deberíamos tener una sola ley, independientemente si somos indígenas, si somos citadinos, si somos campesinos, si somos collas, camba, chapac, hombres, mujeres, etcétera, no, una sola justicia para todos, sin excepción, ¿no? Entonces yo no comparto la revalorización de la justicia indígena y más bien mi planteamiento es de que deberíamos tener una sola justicia, una sola constitución, una sola ley y una sola estructura en el sistema judicial, porque así como el Estado se desentiende de estos temas, pues creo que como sociedad tenemos que brindar a los campesinos también este servicio que es la justicia, porque el servicio de justicia tiene un costo, y ese es el costo el que no está dispuesto el Estado a pagar para los campesinos, porque ahí está esta doble, ¿no? Por un lado los quieren privilegiar, supuestamente los quieren privilegiar, y por el otro lado pues no están dispuestos en gastarse unos cuantos centavos más en dar el acceso a la justicia a los campesinos. Revisando algunos estudios que se hacen referente al tema de la justicia, estuve viéndolo, muestran que, o estos dicen que el principal problema es la falta de acceso a la justicia. ¿Ya? Entonces, estamos hablando especialmente de sectores que son más pobres en nuestro país. En las distintas propuestas proponen que incluso se cree jueces de paz, porque estamos hablando de gente que no tiene acceso para poder pagar y demás en el tema de la justicia, entonces que se establezca una suerte de jueces de paz. Usted, al contrario, no plantea nada de jueces de paz, no está planteando absolutamente nada en ese aspecto. Entonces, ¿cuál es la forma en la que usted podría contrarrestar esto? Miren, en primer término, estos que proponen jueces de paz realmente parece que se han olvidado leer la ley, pero juez de paz en nuestro país ha existido desde que ha nacido la República hasta el día de hoy, solo con distintos nombres. Primero se llamaban jueces de paz, luego se llamaban alcaldes de barrio, y hoy el tema ha cambiado con varias formas. Una es, por ejemplo, este tipo en realidad no son delitos, sino lo que podríamos decir infracciones a la ley. Usted tiene no sé si qué nombre tienen las postas policiales, ¿no? Donde uno va en temas, digamos, de peleas, riñas, pequeños problemas en la vecindad, etcétera, se resuelven ahí. Esa es una forma. La otra forma es en nuestro país existe lo que se llama la conciliación obligatoria. ¿No? En este momento usted no puede iniciar un solo juicio si previamente no hay un proceso de conciliación. Por tanto, y esa era la labor de los jueces de paz, era un proceso de conciliación. Ellos tenían la obligación de conciliar, pero no tenían, digamos, una labor jurisdiccional propiamente, sino era una labor de amigable componedor, digamos, ¿no? Él reunía a las partes se reunían, discutían sus problemas y él daba la solución, ¿no? ¿Por qué los jueces de paz en nuestro país fueron un fracaso, ¿no? En la estructura que plantean los juristas independientes, Comunidad Ciudadana y otros? Porque el juez era nombrado por un año, era de manera, no tenía honorarios, era gratuita su servicio. Bueno, pues entonces estas personas encontraron la mejor forma de cobrar sus servicios y les cobraban a las partes. Entonces, a partir de este tema de cobrar a las partes, porque alguien tiene que pagar ese servicio, no es gratuito. Si usted le nombra juez de paz y empieza a venir la gente,
te va a dedicar su tiempo, etcétera. No sé que sea usted un gran millonario que no necesite para vivir y pueda altruistamente ofrecer sus servicios gratuitamente, pues bien, pero no es así la realidad. La realidad es que estos jueces de paz lo que hicieron es cobrar a las partes. Entonces, ¿qué significaba eso? Que quien pagaba más recibía tal vez mejor justicia, ¿no? Entonces, ese fue el fracaso. Hay una tesis en la Universidad Mayor de San Andrés, no me acuerdo el nombre de la postulante, que ha escrito sobre este tema de los jueces de paz, donde muestra el fracaso de este sistema de justicia, ¿no? Y bueno, pues querer volver a algo que ya está fracasado. Para acceder a la justicia actualmente, la justicia ordinaria, nosotros debemos tener que contratar un abogado, tenemos que pagar honorarios de un abogado para poder acceder a esta. Pero ¿qué pasa con los casos, por ejemplo, vuelvo a hacer énfasis porque creo que es una parte que se hace bastante realce, de la gente que vive en el campo, la gente que no tiene recursos para poder agarrar y pagar el honorario de un abogado? Entonces, ¿qué podemos, o sea, qué se plantea en ese caso con tanta pobreza, perdón, en Bolivia? ¿Qué es lo que se puede hacer para poder subsanar esta parte? Mire, yo justamente lo que propongo es que en el ámbito penal, de que haya una división tripartita de infracciones, ¿no? O faltas, delitos leves y delitos graves. Una gradación de esta naturaleza, con una diferencia clarísima en cuanto a procedimientos, ¿no? De tal manera que en los delitos graves, por ejemplo, sí se admita, por ejemplo, la, el arresto o en casos excepcionales puedan ser remitidos incluso a la cárcel, ¿no? En casos excepcionales, en delitos graves. En delitos leves deberían existir bajo ninguna circunstancia la detención preventiva, ¿no? Y en infracciones no debería haber cárcel bajo ninguna circunstancia y deberían ser resueltos en el ámbito administrativo, con sanciones de carácter económico, etcétera. ¿Por qué? Porque hay que entender que las infracciones, ¿no?, son, digamos, conductas desviadas o de, como queramos llamarla, de escasa relevancia social, ¿no? Y la gran mayoría de los problemas en nuestro país son de escasa relevancia social, que pueden estar resueltas en una mañana, que no necesitan de abogados, que no necesitan de... ¿no? Es un proceso de conciliación que lo puede brindar el propio juez. ¿Qué es lo que pasa? Que en nuestro país venimos con una organización de la justicia decimonónica, ¿no? Sigue existiendo el juez, ¿no?, los juzgados concentrados todos en más allá de la Plaza Murillo, ¿no? Todos los juzgados, cuando lo correcto debería ser descentralizar todos los juzgados en todos los distritos de las ciudades y del campo, ¿no? De tal manera que los jueces mixtos, ¿no?, que actualmente creo que llegan a 1000, una cosa esa, ¿no?, sea en función del número de pobladores, de tal manera que realmente la justicia llegue absolutamente a todos. Y aquellos casos de escasa relevancia social, que son justamente los que llegan a los jueces de paz, lo resolverá el propio juez, ¿no? En una audiencia pequeña, no necesita, son actos de conciliación más que todo, ¿no? No son actos ahora, si estamos hablando de un delito de que se llama grave, ¿no?, por decirte un homicidio, una cosa de esa, ahí como tú bien sabes, ahí está la fiscalía, ¿no? Ahí no ahí tú puedes utilizar los servicios de la defensoría, el abogado defensor, ¿no?, que es una institución que tiene el Ministerio de Justicia. Entonces, no es que no existen mecanismos para poder resolver esos tipos de problemas. Esos no los va a resolver los jueces de paz. Esos tipos de delitos son los fiscales, eso ya es otra cosa. Estamos hablando de delitos realmente graves y hay los mecanismos para poder resolver estos problemas. Es un tema más que todo económico, más que de crear instituciones que no tienen nada que ver con esos problemas grandes que se dan en la sociedad. Ahora, un tema que también quiero tocar con usted. A ver, dentro de sus propuestas yo leía que
establece que los jueces sigan una carrera judicial, pero ahora actualmente existe una carrera judicial, o sea, ¿cómo es ese punto de vista? Bien, mira, mi propuesta central justamente es de que los jueces, ¿qué es lo que pasa actualmente? Los magistrados, los vocales, etcétera, son elegidos. Desde hace 200 años atrás han sido siempre elegidos por el poder político. Entonces, por eso justamente desde hace 200 años atrás hasta la actualidad, los jueces siempre responden al poder político. Esa es la falla central, ese es el problema central en nuestro país. Y lo que yo propongo es un cambio. Que nadie sea elegido, y mucho menos que elijan los políticos a los jueces. Que los jueces, fiscales, magistrados, etcétera, lleguen a esos cargos por méritos propios, por méritos personales, por méritos académicos y sobre todo por méritos morales, por méritos éticos. ¿Cómo? Mediante una carrera judicial. Evidentemente tú me dices que actualmente existe una carrera judicial. Sí, es una carrera judicial rara, porque es una carrera judicial en la que los abogados teniendo cierta... hay una vacancia para un juez de sentencia, no solo los que están en la carrera judicial, sino cualquier abogado puede presentarse, gana y es nombrado juez. Entonces, no sé para qué la carrera judicial, ¿no? Además, la carrera judicial se trunca, solamente hay los jueces mixtos, jueces de sentencia, tribunales de sentencia, hasta ahí llega, porque ya vocales son elegidos, ¿no? Y los magistrados también son elegidos por la Asamblea Legislativa y luego por el voto popular, etcétera, ¿no? Y en las dos elecciones que ha habido anteriormente, eso ha sido un total fracaso. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Planteo que todos los jueces deben ingresar a la carrera judicial desde lo más bajo, desde lo que es secretario, auxiliar, ¿no? de fiscalía, de los juzgados, y a partir de ese momento empiecen a hacer su carrera judicial. Y eso es el abogado que sale de la carrera, ¿no? Da su examen, gana y escoge el lugar donde quiere trabajar, etcétera. O sea, además yo planteo un sistema donde no intervenga siquiera el hombre, ¿no? Tú sabes, actualmente hay la inteligencia artificial, la computación, etcétera. Tú puedes agarrar y poner a someter a una persona a un examen para que no pueda estar copiando, no puede estar haciendo nada, con preguntas muy bien estructuradas, etcétera, donde las preguntas incluso pueden estar las miles o de preguntas en el internet y con sus respuestas. Aquí lo que se trata es de que las personas vayan y respondan frente a un ordenador, ¿no? De tal manera que no haya, ¿qué te puedo decir?, manipulación incluso del ser humano, ¿no? Ahí mismo se sortean las preguntas, apruebe el examen y el que mejor nota ha sacado, yo planteo de que ese puede escoger el lugar donde quiere trabajar, quiere ser fiscal, quiere ir a la fiscalía, quiere ir a los tribunales ordinarios, no sé, escoge el lugar donde quiere trabajar. El segundo lo mismo, excepto lo que escogió el primero, el tercero lo mismo, excepto lo que escogió el primero y el segundo, y así sucesivamente hasta completar todas las plazas que se puedan, que constantemente vaya sacando el gobierno del Poder Judicial, ¿no? Esa sería la forma de entrar. Una vez que entra, esos van continuando una carrera judicial. Es decir, ya no hay, el gobierno del Consejo Municipal jamás llamará a unos exámenes de competencia para cubrir el puesto de juez. No, todos serán los desde afuera, ¿no? Los externos, para entrar desde lo más abajo. Ya los que están adentro podrán ir subiendo poco a poco hasta llegar a lo máximo, es decir, hasta llegar a ser magistrados de las Cortes, tanto del Tribunal de Justicia como del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía General, etc. Es decir, entrando de lo más bajo, terminando en lo más alto. Si tú quieres, entrando de subteniente y terminando en general o mariscal, ¿no? Carrera judicial. Sin intervención del ser humano, y claro, su carrera judicial ahí se verá, ¿no?
se irá notando a lo largo de su carrera cómo se ha ido desempeñando en el ámbito académico, en el ámbito personal y en el ámbito ético, porque ¿dónde más vamos a saber si esta persona no ha tenido denuncias, no es corrupto, nada? En esa carrera judicial. Entonces imagínate una persona que después de 25, 30 años de carrera judicial acceda a un puesto de la más alta categoría. Lo primero que va a garantizar es el tema ético, porque no va a botar por la borda 25 años de carrera, ¿no? Entonces, ahí sí vamos a tener una justicia independiente. ¿Por qué? Porque ese no le debe el cargo a nadie. Toda la vida ha ido subiendo por méritos propios en exámenes, ¿no? Que los ha ido ganando, y los méritos profesionales y éticos a lo largo de su carrera, como cualquier carrera administrativa, militar, policial, etcétera, ¿no? La gente va pasando esa es la forma en que yo propongo para que haya la independencia de los jueces respecto del poder político. Pero además yo propongo la creación del gobierno del poder judicial. ¿Qué es el gobierno del poder judicial? Es el gobierno político, es decir, aquel que va a representar al Poder Judicial frente a toda la sociedad, frente a los privados, frente al poder público, frente al poder extranjero, etc. Entonces, ahora, ¿cuál ha de ser la característica de este gobierno del Poder Judicial? Es que no ha de estar conformado por jueces, no van a tener jurisdicción ni competencia en absolutamente nada en el ámbito jurisdiccional. No van a ser jueces, van a ser gestores, administradores del Poder Judicial. Es de los que se van a encargar de los temas del manejo del presupuesto, de que haya jueces en todos los lugares, de que los jueces tengan las oficinas, no sé, pues limpias, con sus dependientes, que vaya funcionando de la mejor manera. Y algo más importante, la principal función que van a tener este Consejo del Gobierno del Poder Judicial es velar por la independencia de los jueces. Por tanto, representarán, te decía, ¿no? En esa función de representar, ningún diputado, persona particular, ningún presidente, nada, absolutamente nada, va a poder hablar con los jueces directamente. Cualquiera que quiera hablar con el Poder Judicial lo hará a través de este gobierno del Poder Judicial, ¿no? Entonces, cuando el presidente quiera, por decirte, quiero que me lo vean este problemita de justicia, él decía, señores, nuestra labor es velar por la independencia, ¿no? Y un juez estará prohibido de recibir llamadas telefónicas, cartas, nada, absolutamente de nadie en temas jurisdiccionales. Entonces, de esa manera, por una parte la carrera judicial y por otra parte este gobierno del Poder Judicial han de lograr que haya una verdadera independencia del Poder Judicial respecto del poder político y del poder económico, porque no solamente es poder político, ¿no? Ahí está la corrupción, por ejemplo, que es un tema de la dependencia del poder político respecto a quién tiene más dinero, ¿no? Entonces, al tener este escudo protector, los jueces y fiscales van a poder realmente realizar su trabajo sin ninguna presión, sin ninguna amenaza ni dádiva de nadie, y van a poder hacer, digamos, lo que dice y manda la ley. Ahora, ¿qué hacemos con este mecanismo que se viene utilizando, creo que ya 2 elecciones, en la que es el pueblo el que termina eligiendo? Primero hace la preselección de la Asamblea Legislativa, ahí estamos viendo la intervención del poder político. La población es la encargada ahora de escoger a los máximos. ¿Vamos a quitarles esa situación de que el pueblo elija? Mira, en realidad no elige, lo que hace es simplemente validar lo que ya eligieron los políticos, ¿no? La preselección es justamente ese momento en que los políticos preseleccionan a sus amigos, y esos el pueblo va a votar. Y
puedes votar por el uno, por el otro, por el otro, cualquiera por el que votes ya han sido previamente elegidos por el poder político. Entonces, por eso justamente estas elecciones del voto popular han sido un rotundo fracaso. Fíjate que en la primera elección el 57% de la población ha votado en blanco y nulo. En la segunda elección ha votado el 63% en blanco y nulo. Pero es más, el magistrado que más votos ha sacado apenas ha alcanzado el 3% de la votación. Entonces, es decir, este tipo de elección ha sido totalmente deslegitimada y por eso tiene que cambiarse. Tiene que cambiarse por otra totalmente diferente. Usted dice que nadie debería nombrar a las autoridades del Poder Judicial. Sin embargo, los miembros del Consejo de Gobierno Judicial que usted está proponiendo llegarían a ser las máximas autoridades. Como usted decía, nadie tiene intervención más que ellos dentro de todo eso. Entonces, estos serían elegidos, pero por elecciones propuestas por organizaciones ciudadanas, por partidos políticos. Entonces, ¿no le parece contradictorio, digamos, el establecer? Parecería, sí, parecería que yo estoy proponiendo que nadie elija a nadie, ¿no? Pero que nadie elija a los jueces, que son los que van a decidir temas de justicia. Pero sí lo que estoy proponiendo es que el gobierno del Poder Judicial, por eso le llamo gobierno del Poder Judicial, sí, ellos sí sean elegidos por el pueblo en elecciones limpias, como se elige un senador, se elige un diputado, se elige a un presidente, con la participación de partidos políticos, etcétera. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial tiene una representación, o sea, tiene dos ámbitos. Uno es la parte jurisdiccional y otro es la parte política. Por eso se habla de poder político, ¿no? Por eso se habla de poder judicial, ¿no? Porque tiene poder, tiene una parte del poder del Estado tiene el Poder Judicial. Y ese Poder Judicial siempre ha estado mediatizado, ¿no? O sea, por quienes han elegido a los miembros de este Consejo. La propuesta del MAS quería romper este tema, ¿no? En el fondo, quería romper para que el gobierno sea un gobierno, un Poder Judicial. Pero ¿qué es lo que pasaba? Estaba eligiendo a los operadores de justicia. No estaba eligiendo a los políticos de la justicia. Esa parte política, esa parte del poder político que tiene la justicia, esa es la parte que yo planteo que sea pues elegida políticamente, ¿no? Por eso planteo un gobierno del Poder Judicial que tenga la potestad de hacer planes, manejar la parte económica del Poder Judicial, hacer las correcciones, etcétera, todo lo que es la parte gestión administrativa del Poder Judicial, ¿no? Porque la parte jurisdiccional la hacen los jueces. Ellos sí la hacen los jueces, ellos mantienen, yo mantengo esto, que esta parte no sea elegido por nadie. Cuando tú pides justicia no te la van a dar este Poder Judicial, ¿no? No van a tener jurisdicción ni competencia en temas jurisdiccionales. Los que van a tener jurisdicción y competencia son los jueces. La ciudadanía va a acudir a estos señores a que en base a la ley les brinden justicia. Y estos señores van a ir por carrera judicial. Pero hay una parte, la representación del Poder Judicial, que es una parte política. Esa parte sí tiene que ser elegida como tiene que ser políticamente, porque fíjate, si tú me nombras a mí, yo te debo a ti. Pero si a mí me elige el pueblo y tú vienes con cualquier cosa, tengo todo el poder de decir, señor, usted no puede molestar al Poder Judicial. Puedo hacer campaña. Un tema que en la elección, si tú lees la Constitución, los jueces no pueden hacer campaña, porque claro, si hablarían de, por decirte, un tema, el aborto, por decir, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con el aborto? Imagínate que diga sí o no. En cualquiera de los casos ya está prejuzgando. En cambio, estos que no administran justicia y que le pregunten, señor, ¿usted está de acuerdo con que haya aborto? Él dirá, mire, sí, estoy de acuerdo, pero mi opinión no tiene ningún interés porque yo nunca voy a juzgar. Pero sí le puedo decir de que el Poder Judicial voy a hacer de que el presupuesto que hoy está en 2.5 sea el 3. Voy a pelear para que este año el Congreso apruebe el 3% de presupuesto. ¿Sabe, señor?
en tal parte no hay juzgados, voy a pelear para que se abran los juzgados en tal parte está sucediendo esto, puede hacer campaña, porque de lo que se va a ocupar es de que haya jueces, de que haya dinero, de que haya presupuesto, de que, bueno, de que haya nuevos planes. Mire, señor, la ley, no sé qué tanto, la ley de procedimiento civil ya está obsoleta, eso es lo que el Poder Judicial ha determinado, y está creando la comisión que va a elaborar el Código Penal para presentarlo al Congreso Nacional para su aprobación. Puede hacer campaña sobre esos temas, ¿no? Por eso yo hablo de dos temas totalmente distintos. Uno es la carrera judicial y otro es el órgano del gobierno del Poder Judicial. Estos son políticos, ¿no? Entonces, estos tienen que ser elegidos por el pueblo. Lo que yo propongo es de que el presupuesto lo elabore este gobierno del Poder Judicial y este presupuesto, separado del presupuesto general de la Nación, sea de tratamiento por la Asamblea Legislativa. Ahora, ¿por qué tiene que ser tratado así? Como algo así suelto. Es como se trata el presupuesto de la Cámara de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tiene un presupuesto que se incorpora al presupuesto general de la Nación. No se recorta, y el Poder Ejecutivo no puede recortar, no puede nada. Exactamente lo mismo yo planteo. Que el Poder Legislativo, el Poder Judicial envíe su presupuesto elaborado por ellos, ¿no? Que puede ser 3%, puede ser 4%, puede ser 5%, o incluso puede ser 2%, ¿no? No sabemos. ¿Quiénes más saben realmente cuánto necesitan? Van a ser ellos los que hacen su presupuesto. Porque tampoco estamos, a ver, fíjese usted, tenemos 0,59% y de pronto 3%. Mire, yo he trabajado en el Banco Central y sé que un porcentaje más, un porcentaje menos, es muchísimo o poquísima plata. O sea, hablar de porcentajes así alegremente, 3%, 4%, no sé, lo correcto sería lo que se necesita, porque el pueblo boliviano no está tan bien pues para dilapidar sus recursos. Si se necesita 3, muy bien, pero si se necesita 2, ¿por qué no? O si se necesita 4, ¿por qué no? Aquí lo importante es que sea lo que se necesite. Y los únicos que van a saber lo que se necesite es este gobierno del Poder Judicial, que va a plantear su presupuesto, y este presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa, así como presupuesto del Poder Judicial, ingresará al presupuesto general del Estado, donde el Poder Ejecutivo no podrá recortar en absoluto. Entonces, esa es la ventaja que yo planteo. Aunque el otro tema sea 3%, finalmente, pues, como se dice, si la mayoría dice 3% y después tengan que devolver la plata, bueno, estará bien, ¿no? O sea, son temas, yo creo, más técnicos que un tema de Estado que podríamos hacer. Esta es la fórmula que yo planteo, pero creo que estamos abiertos a discutir otras fórmulas. ¿Qué hacemos con el tema de las escuelas de jueces y fiscales? Quiero irme a esto porque una de las grandes deficiencias es parte de la capacitación tanto de jueces y fiscales. ¿Qué hacemos? ¿Qué propone usted para estas escuelas? Mire, lo primero que yo planteo, no, para mí no existe juez que no sabe. O sea, esa es una mentira. O sea, que es incapaz y que su sentencia es mala por su incapacidad. No, mire, eso es una mentira. ¿Por qué? A diferencia de otras profesiones, ¿no? Cuando recibe usted el trabajo, el plano de un arquitecto, va, lo presenta a su cliente y a su cliente le gusta o no le gusta. Punto. ¿No? Y si es bueno, si es malo, técnicamente, creo que muy pocos clientes discuten este. ¿Le gusta o no le gusta la casa? ¿No? Así nomás es. En cambio, en derecho no es así. En el derecho existen tres partes, ¿no? El abogado, digamos, de la acusación, el abogado defensor y el juez. Y estos dos abogados presentan al juez argumentos fácticos, argumentos teóricos, argumentos jurisprudenciales, argumentos doctrinales.
le hacen su propia interpretación. Este hace exactamente lo mismo. Por tanto, para cada caso, el juez recibe de ambas partes un cúmulo de conocimientos que no puede decir, y él supongo que ha estudiado en la universidad, ¿no? Así se haya, no sé, así haya graduado con 51, pues habrá estudiado, ¿no? Yo honestamente, yo le tengo un gran cariño a mi universidad, a la Universidad Tomás Frías, y allí me han enseñado y yo no podría decir que salimos de las universidades hechos unos neófitos, no, no, no. Yo honestamente agradezco a mis profesores todo el esfuerzo que han hecho en mí y creo que en todos nosotros. Yo no creo que haya un estudiante que diga, no, que en la universidad no he aprendido nada, ¿no? Aunque a veces coloquialmente se dice eso porque en la experiencia también uno a veces aprende mucho más, pero eso no significa que uno no haya aprendido. No, no, eso es una mentira. Además, yo creo que es un insulto a nuestra universidad, ¿no? No, aquí el tema es, detrás de esas sentencias en las que se ve unos, no ya errores, sino unos horrores judiciales, lo que está detrás es yo creo que una gran corrupción, ¿no? O no sé, pues una llamada de teléfono, ¿no? Sí. No creo sinceramente en ahí. Ahora, respecto a habrá que cambiar porque yo creo que deberán convertirse en escuelas de actualización permanente, etcétera, ¿no? No con el sentido que tienen ahora de querer hacer jueces, no, sino en el sentido de actualización permanente, ¿no? Y por eso no planteo nada respecto a las escuelas de jueces, ¿no? Muchísimas gracias. Gustavo Blacut Alcalá, abogado con más de 35 años de experiencia, viene ya hace más de 3 años trabajando en esta propuesta. Muchísimas gracias por darnos el tiempo. Es un el agradecido soy yo. Les invitamos a que puedan seguir sucesivamente nuestro canal, nuestros episodios, que así como el doctor Gustavo Blacut el día de hoy estuvo acá, de la misma forma nosotros vamos a hacer llegar invitación a, justamente como los nombrábamos, a los juristas independientes, que en la cabeza está el señor Juan del Granado. Vamos a hacer invitación a referentes, a distintos personajes políticos que han empezado a hablar sobre la reforma judicial, para que también puedan venir a exponer su idea. Y, ¿por qué no? Si es algo que incluso la CIDH incentivaba en Bolivia, de que tiene que hacerse un debate nacional. Entonces, este es nuestro objetivo y los invitamos a cada uno de ustedes que nos sigan. Muchas gracias. Gracias, Adrián.